La historia de España ha sido enterrada bajo una montaña de propaganda, mentiras y medias verdades, asimiladas ampliamente de manera irreflexiva y acrítica. Muchos españoles e hispanoamericanos asumen estas mentiras y se regocijan en la denigración tanto interna como externa. 1492. ¡Menudo año! Primero cae el último reducto musulmán de la península ibérica. Los que acabarían siendo reyes católicos ponían de esta manera el broche a la Reconquista, un proceso que había durado muchos siglos. En marzo de ese año, Isabel y Fernando expulsan a los judíos de España, y un 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón pone un pie en un desconocido nuevo mundo. Con este hecho, el viejo mundo cambiaría para siempre. Porque como dice la directora de la Real Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias, la historia del mundo no se puede explicar sin la historia de España. Desde el testamento de la reina Isabel, mandando que los indios fueran justamente tratados, pasando por las leyes de Indias, Cortés aliándose con las tribus mesoamericanas para entrar en Tenochtitlán, Elcano conectando todos los mares del orbe, la Escuela de Salamanca, Francisco de Vitoria o Carlos I deteniendo la conquista para plantearse los derechos de los pobladores del Nuevo Mundo, todas estas cosas se pueden ver en la película España, la primera globalización. Fernando Díaz Villanueva entrevista a algunos de los protagonistas que la han hecho posible. En España se interioriza que se expulsó a los judíos en 1492 sin saber que somos los últimos europeos que expulsan a los judíos y desde luego en contra del deseo de los reyes católicos y en contra de todas las élites del momento. La mayor parte de la minoría judía se convirtió de una forma más o menos espontánea. Le puedo contar casos concretos de cómo se convirtieron los judíos en Soria o en Murcia, por ejemplo. ¿Qué ocurrió? Pues matrimonios mixtos, permanentemente. A la tercera generación ya estaba consolidada. Ahí no intervino para nada el Santo Oficio. Desde finales del siglo XIV hasta el momento de la expulsión de los judíos en 1492, las 3/4 partes de ese tronco judío se convirtieron. Y esto es un fenómeno único y singular en toda la historia de la diáspora europea frente al judaísmo. Desde Gibraltar a Cabo Norte, tú le dices a cualquiera, una expulsión de judíos en la Europa Occidental en 1492 en España. ¿Y por qué no se sabe usted las fechas de las expulsiones de judíos que ha habido en territorio del Sacro Imperio Romano Germánico? ¿O las que ha habido en Francia? ¿O las que ha habido en...? No, las demás no importan. Solo importa esa. En 1492 ocurren 3 cosas al mismo tiempo. El final del periodo hispano-musulmán en la historia española. En segundo lugar, la expulsión de una parte de los judíos españoles, otra parte se convierte, se queda, y evidentemente también el descubrimiento de América. Portugal tenía ya segura la ruta del Cabo hacia el Índico, que era la que se conocía y la que llevaba seguro a la India y a las islas de las Especias. Para Castilla era la posibilidad de encontrar una ruta hacia las Indias sin entrar en el territorio portugués. Y eso fue lo que hizo que Isabel y Fernando debieran pensar que, bueno, con un coste muy reducido, poco más de 1 millón de maravedíes, se puede intentar. Castilla no podía renunciar a un negocio como el de las especias. Está verdaderamente encajonada. Aragón tiene el Mediterráneo y toda una tradición comercial ya súper organizada e increíble. Y entonces hay que lanzarse a espacios desconocidos. Y así fue. Isabel la Católica se convierte ya sin contrincantes en la gran reina de España y que va a emprender una aventura universal que va a pasar primero por la supresión del Islam y segundo por la gran apertura a América. La acción de España pues, es una acción de las más importantes en la historia de la humanidad.
Marcelo, ¿cómo era la sociedad indiana que Cristóbal Colón y sus hombres, la sociedad antillana, concretamente se encuentran en 1492 y en los sucesivos viajes? ¿Cómo es ese mundo con el que se encuentran ellos? Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Porque se ha creado toda una especie de mito sobre cómo era el Caribe, al cual el mismo Colón contribuyó y los otros españoles que lo acompañaban contribuyeron, creyendo que era una especie de paraíso terrenal. Como no hacía frío, en Europa hacía frío, había frutos y veían gente que estaba más o menos vestida o no vestida, que era una especie de mitología creyendo que era un paraíso. ¿Qué es lo que ellos primero ven? Quedan deslumbrados por la naturaleza. Pero en el fondo de ese paisaje deslumbrante, ¿no? de mar, turquesa, azul, de frutas, en el fondo había una cuestión sociológica profunda, es que lo que marcaba las sociedades del Caribe era el canibalismo, sobre todo de algunos nuevos llegados, unos pueblos nuevos llegados que iban de isla en isla, atacando a otros para comérselos, literalmente para comérselos. Es decir, su forma de guerrear era terrible, y después de la guerra y de la posesión de la isla venía el canibalismo de los vencidos. Es decir, ese supuesto paraíso que nosotros vemos en la película y que el mismo Colón contribuye a retratar porque queda impactado por la naturaleza, en realidad era un infierno basado en el canibalismo. Y eso es lo que realmente se ha ocultado muchísimo tiempo y se ha construido una leyenda negra a partir de la existencia de un paraíso que en realidad era un infierno, ¿no? Luego, cuando ya pasan a tierra firme, a partir de, ya en el siglo XVI, a partir de 1510, empiezan las primeras incursiones, y luego en 1520, con la llegada de Cortés a México, allí ya se encuentran, luego posteriormente en Perú, civilizaciones más sofisticadas, más desarrolladas, que poco tienen que ver con las que han encontrado en el Caribe. Sí, la realidad de lo que llamamos Mesoamérica y de lo que estaba basada en el imperialismo azteca, y la realidad de los Andes basada en imperialismo incaico, era totalmente distinta. Pero ahí también hay que aclarar, porque si no hay una confusión. Es decir, ¿se encuentra con una civilización o se encuentra con una civilización o una nación azteca que había dominado otras naciones? Y la realidad es que en la meseta hoy mexicana, Mesoamérica, lo que había era una nación, ¿verdad?, que había oprimido, o si tú prefieres, un pueblo, que había oprimido a otros pueblos y que le reclamaba como tributo, es decir, como dicen los marxistas, la plusvalía, horas de trabajo, o le quitaba sus materias primas. No, nada de eso. Había una nación que era la nación azteca, minoritaria, no formaría más del 15% de la población, que le reclamaba a los otros tributo en sangre, es decir, hablando claro, le quitaba a sus hijos, a sus nietos, para llevarlo a un altar, sacrificarlo, pero no simplemente porque fuese un rito, porque era una cuestión religiosa, sino que en realidad los aztecas habían montado el primer estado genocida de la historia de la humanidad, y yo diría único estado genocida sistemático de la historia de la humanidad, para conseguir carne humana, porque los aztecas lo que hacían con la excusa del sacrificio y de ofrendar esos cuerpos a los dioses, era después repartir los cuerpos en sus carnicerías, los muslos, para que la nobleza y la casta sacerdotal se los comieran. La discusión que se presenta ante los historiadores es sobre si se lo comían porque le faltaba proteína o porque si le gustaba porque la carne era dulce. A mí me parece baladí, porque hay que colocarse en el lugar de aquellos que eran comidos por los aztecas. Yo siempre le digo a los amigos marxistas, ellos que son muy revolucionarios, ¿no?, y que están contra los pueblos oprimidos, y dicen, yo soy revolucionario, defiendo a los pueblos oprimidos. Bien, ¿quiénes eran los pueblos oprimidos, señores marxistas? ¿Quiénes eran los pueblos oprimidos en ese momento? El 80% de la población de Mesoamérica que los aztecas habían oprimido. Los tlaxcaltecas, los totonecas, eran todos pueblos oprimidos por un imperialismo que le quitaba a sus hijos, a sus padres o a sus hermanos. Y entonces, si seguimos la lógica del marxismo, ¿en qué lugar tendría uno que ubicarse? ¿En el lugar del pueblo opresor o en el lugar de los oprimidos, que eran el 80% de la población? Eso destruye cualquier argumento. La realidad es que el imperialismo azteca fue el imperialismo más atroz que conoció la historia de la humanidad. No hubo nunca un Estado que se dedicara a oprimir a otros pueblos para mes a mes, semana por semana, quitarle a sus hijos o a sus nietos, a sus hermanos, para llevarlo a un altar, descuartizarlo después y venderlo en las carnicerías. Cortés y los españoles de Cortés, junto con sus aliados de Tlaxcala,
terminan por derrotar al Imperio Mexica en 1521 y organiza ahí un virreinato, el Virreinato de Nueva España. Y luego, 10 años más tarde, Pizarro hace lo propio en el Perú y monta otro virreinato. Bien, nos encontramos con que en 50 años, en apenas medio siglo, el dominio español en América, desde Santa Fe, en el Nuevo México, hasta pues, prácticamente la Patagonia, es absoluto y es incontestable. ¿Cómo fue un proceso tan rápido, teniendo en cuenta que los españoles eran muy pocos? Bueno, justamente vos diste la palabra clave, que tenemos que hacer un cambio copernicano. No hubo dominio, lo que hubo en un principio fue liberación. Y vos diste la palabra clave cuando dijiste los aliados. En realidad, si nos preguntamos, ¿cuántos hombres tenía Cortés? 300 hombres. 300 hombres, ni aún con armas automáticas, ni aunque fuesen 600 con armas automáticas como la que hoy tiene la OTAN, podrían haber derrotado un ejército azteca que conoce el terreno, sí que conoce el lugar, que ha guerreado en el lugar y que están preparados para la guerra del lugar, que era de 200.000 personas. Cortés derrota a los aztecas por la sencilla razón de que convence a los pueblos oprimidos de que marchen juntos y formó un ejército de 300.000 indios contra el imperialismo más atroz que conoce la historia de la humanidad. Y si yo te digo a vos, es fácil la ecuación, y tenés hijos, yo te digo, mirá, te lo van a comer, te lo están comiendo, marcha conmigo para terminar con ese imperialismo, todo el mundo me acompaña, y todo el mundo acompañó a Cortés. Acompañaron 300.000 indios para poner fin a eso. ¿Cierto? El proyecto que tenía Cortés no era un Estado benefactor, no era, se entiende, pero era más justo que el que estaba. Se construye una sociedad después mucho más justo que la que estaba. No hubo ocupación militar porque no había militares españoles. Hubo la construcción de una sociedad que todo el mundo aceptó, porque no sería perfecta, por supuesto, pero era mejor que la que estaba basada en la antropofagia, en un imperialismo atroz. El periodo virreinal es el periodo más largo de la historia de América, dura aproximadamente 3 siglos, y los historiadores llevan pues 2 siglos preguntándose cómo pudo ser tan longevo, si fue tan malo como lo pintan, cómo pudo durar 3 siglos en un lugar en el que apenas había soldados, no eran necesarios, y las ciudades no estaban, exceptuando las del Caribe, ni siquiera fortificadas. Y justamente porque no fue tan malo, si no, no pudiese haber durado. Si no hay ejército de ocupación, y se sufre injusticia, y se sufre una opresión, eso no dura ni un día. Dura porque la sociedad que se construye es mejor que la que estaba. Si se llena América de hospitales, se llena de universidades que eran trilingües, y no eran gratuitas, ciertamente, pero el 40%, 50% estaba becado. ¿Y iban los españoles? No, porque españoles no había. Iban los hijos de los indios, iban los que comenzaban a ser los mestizos, y algunos españoles. Es decir, se construyen universidades que eran trilingües, con 60% de la gente becada. Trilingüe quiere decir que sabían latín, que es hoy como saber inglés porque era el idioma de la ciencia, ¿no? No se podía hacer ciencia sin latín. Sabían latín, leer y escribir latín. Español, saber leer y escribir. Y aparte aprendían una lengua local, como era el náhuatl en México o el quechua en el Perú, y eran trilingües. Garcilaso de la Vega, el inca Garcilaso de la Vega, de papá guerrero español y princesa quechua Nañusta, no solo hablaba latín y escribía, no solo hablaba español y escribía, no solo hablaba quechua y escribía, sino que también sabía italiano. Fue uno de los que tradujo del toscano la Divina Comedia, es decir, que esas universidades eran de excelencia como nunca más hubo en la historia de Hispanoamérica. Entonces, y hubo hospitales gratuitos donde dicen, no, pero esos hospitales, Marcelo, la gente se iba a morir porque no tenían mucha medicina. Bueno, claro, no tenían la medicina de hoy, pero digo yo, hoy mucha gente no se muere en los hospitales porque hay cáncer que no se curan. Pero una vez que uno llegaba a ese hospital, lo atendían de forma gratuita. Es decir, no tenías que preocuparte por nada. Y después dicen, no, pero resulta que había una opresión gigantesca. Bueno, opresión gigantesca, vamos a poner las cosas en su lugar histórico. Humboldt dice que se vivía mucho mejor en México siendo pobre que siendo pobre en Inglaterra. Porque en Inglaterra, siendo pobre, tenemos la discreción de Dickens, de las personas trabajando 18 horas en una fábrica, 14, sin ningún tipo de leyes que lo protegiesen. Y si no trabajabas en la fábrica, no tenías ninguna alternativa para vivir, porque si te encontraban caminando por los bosques, donde podías vivir cazando algo, te consideraban vagabundo y te colgaban, era muerte por horca. Entonces, se vivía mucho mejor en México que en cualquier ciudad española o europea. Había menos diferencias sociales. Claro que habían, dice, encomiendas, sí, por supuesto que las había. Pero
Hombre, si la situación social del mundo no era la de hoy, no hay que juzgarlo con los ojos del momento, no con los ojos del hoy. Se vivía mucho mejor en la América española que lo que se vivía en Europa, siendo pobre. Todo ese mundo hispánico virreinal de estos 3 siglos se viene abajo con una celeridad pasmosa en apenas 15 años, entre 1810 y 1825. ¿Cómo pudo derrumbarse de algo que había tardado 3 siglos en construirse, derrumbarse tan rápido? Bueno, ahí nunca no se puede hablar de una sola causa, ¿no es cierto? Hay causas fortuitas y causas estructurales. Hay un cambio de monarquía que acontece en España, el cambio de monarquía entre los Austrias y los Borbones. Eso comienza a cambiar la relación, es decir, la impronta de la conquista, para mí liberación de América, la marca Isabel la Católica, cuando dice no habrá colonias, serán súbditos, habrá mestizaje, cásense indios con españolas, españoles con indias, y cada uno será súbdito, y no habrá relación metrópoli-colonia. Los Borbones llegan con otra mentalidad, era una mentalidad francesa. Es cierto que no logran imponer una relación metrópoli-colonia, pero empiezan a cambiar la relación, a intentar hacerlo. Eso resiente las relaciones entre los españoles americanos y los españoles europeos. Esa es una causa estructural muy poco estudiada. Pero después tenemos las causas fortuitas, ¿no es cierto?, que es la invasión napoleónica de España, la torpeza de Fernando VII de no aceptar la propuesta inglesa de trasladarse a América y gobernar desde América, como hizo la monarquía portuguesa. La monarquía portuguesa se trasladó de Lisboa a Río de Janeiro y con eso salvó la unidad del Brasil. Hubo independencia del Brasil, porque la independencia estaba en el aire, era la cosa de moda en el momento, y eso iba a acontecer. Pero ¿cómo fue esa independencia del Brasil? Sin un baño de sangre, sin odio. Es decir, hubo un divorcio pacífico, una separación amistosa, una separación cariñosa. Si Fernando hubiese aceptado la propuesta británica y se hubiese trasladado a La Habana o a México o a Lima, independencia hubiese habido a los 20 o 30 años, pero hubiese sido una especie de separación amical, como entre una pareja que ya no se ama más del todo, pero que tampoco se odia y no hay ningún problema y siguen siendo amigos. Pero ahí hubo la cuestión estructural, la torpeza de Fernando VII de negarse a trasladarse a América, que hubiese salvado la unidad y no hubiese habido, se entiende, enfrentamiento. Y después la verdad que hubo la mano negra de Gran Bretaña. Gran Bretaña interviene para motivar a una pequeña parte de la población hacia el enfrentamiento con España, hacia la guerra a la independencia, lo que comenzó siendo en realidad una guerra civil. La gente poco sabe que San Martín, que estaba en Lima, tenía a su hermano trabajando en el Ministerio de Guerra de Madrid. Es decir, lo que comprueba que es una guerra civil, había hermanos de ambos bandos. Esa guerra civil se transforma en una guerra a la independencia, porque Inglaterra interviene, pero no solo vamos a buscar factores exógenos, ¿no? Hay factores endógenos. ¿Y cuáles son los factores endógenos? Otra vez Fernando, que ante la propuesta de San Martín, que dice terminemos con esto, porque se da cuenta que la guerra es una guerra fratricida, que es una guerra civil entre hermanos, terminemos con esto, hagamos una especie de gran confederación, una especie de república confederada por una monarquía con capital en Madrid, y una especie de gran unión aduanera y unión defensiva. Otra vez Fernando VII se niega, y la segunda negativa ya conduce a la ruptura final. Entonces todo lo que se había construido se viene abajo por la invasión napoleónica, por las cuestiones estructurales y por la negativa, para mí, lo digo sin ofender, ¿no?, del rey más torpe y de menos inteligencia que conoció la historia de España. En 1500 ya se puede dibujar el mapa de Juan de la Cosa, es un avance espectacular. Hay reuniones de pilotos en 1505, en 1508, cada vez norte, sur, en todas las direcciones, se recorre todo el seno mexicano. El Paso no aparece por una razón evidente, y es que no existe, pero hay un punto álgido. Vasco Núñez de Balboa, que el 29 de septiembre de 1513 se zambulle en el Océano Pacífico. Hemos llegado al otro mar a través del Istmo de Panamá, pero marítimamente no sabemos cómo conectan. Cada viaje que se hacía a América
En el retorno lo que traían los pilotos era información nueva sobre la costa y toda esa información se va incorporando a un modelo que se hacía en la Casa de la Contratación que se llamaba Padrón Real. En 1508 se crea la figura del piloto mayor y este Padrón Real. Es verdad que el español, Magallanes, porque era español, se había naturalizado español, lleva todo el peso de la expedición, eso es indudable. Magallanes consigue dar el paso del Mar del Norte al Mar del Sur. Aquí se establece la dimensión del Pacífico. Había un mar entre Asia y América que es la mayor masa de agua que hay en el planeta. Entonces, claro, esto hasta ese momento no se conoce. El cano comercia allí con la especie más valiosa, el clavo. Carga la nao Victoria de clavo y dice, bueno, ahora me voy, pero ¿por dónde? Entonces había dos naves, la suya y la Trinidad, llevada por otro gran hombre, Gómez de Espinosa. Entonces dice, bueno, el camino más corto, dice Gómez de Espinosa, es ir hacia América, pero vamos a intentar un nuevo tornaviaje. No lo consigue. José María, España es un país de grandes marinos, a los hechos me remito, a los hechos históricos. ¿Crees que los españoles del presente son conscientes de la epopeya náutica de sus antepasados? Pues posiblemente no. Toda la historia de los navegantes españoles desde el siglo XV, solamente de esa trayectoria, solamente se conoce el descubrimiento de América, la llegada de Cristóbal Colón a América, la vuelta al mundo culminada por Juan Sebastián Elcano, aunque era un viaje de Fernando Magallanes, pero toda la nómina de navegantes, de marinos que surgieron ya en el siglo XVI y que luego siguieron existiendo en el XVII, en el XVIII e incluso en el XIX, son, creo que, desconocidos entre el público español. Hablando del Cano, que es probablemente el viaje junto con el del descubrimiento de América el más famoso, el Cano realmente no iba a dar la vuelta al mundo, ni el Cano ni Magallanes, iban a por especias y luego como consecuencia dieron la vuelta al mundo, ¿no? Efectivamente, si ya con el viaje de Cristóbal Colón se tambaleó la imagen que había del mundo antiguo, con la vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano, digamos que esa imagen se desvaneció completamente. Y estamos hablando de dos expediciones que fracasaron en sus intenciones, porque ni Cristóbal Colón llegó a las Indias, ni Fernando de Magallanes llegó a las Molucas, ¿no? Lo que pasa es que las circunstancias hicieron que Juan Sebastián Elcano retomara esa expedición al mando de la Victoria, y igual que hay que reconocer a Fernando de Magallanes, ¿no?, la preparación del viaje, ¿no?, hay que reconocer también a Juan Sebastián Elcano sus dotes marineros, porque era muy complicado coger esa nave en las Molucas, la Victoria, y llegar a España sin tocar tierra portuguesa, ¿no?, porque fue una expedición verdaderamente comprometida, ¿no?, a través del Índico, y poder llegar a España sin tener problemas con los portugueses. Aquí hay una pregunta que yo siempre me he hecho, y es, Elcano, cuando ya mataba a Magallanes, él se encuentra en las Islas de las Especies, ha cargado algo de especias para poder volver a España y pagar el viaje, decide volver a España pero no conocen el tornaviaje todavía del Pacífico y tiene que hacerlo a través del Océano Índico. Y si vemos su derrota, él atraviesa en diagonal el Océano Índico hasta el Cabo de Buena Esperanza. Yo siempre no lo hizo costeando, vamos, que es como se hacían las cosas entonces. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo determinaba su longitud en 1520? Bueno, es otra de las cosas, entroncando con la primera pregunta que me hacías, es verdad que digamos, el kit, la vanguardia tecnológica del momento, permitía a los marinos de entonces, por lo menos, situarse en la latitud y también en la longitud, ¿no? Ellos utilizaban ya el astrolabio, el cuadrante, se utilizaba también la ballestilla, y con estos instrumentos eran capaces de situar las naves en una latitud aproximada, ¿no? Junto a ello, pues trabajaban también con las ampolletas, que eran relojes de arena, ¿no?, que les permitían también conocer la velocidad del buque y con esto, pues evidentemente, facilitarle la navegación.
Y bueno, pues mediante, como digo, esta tecnología, hoy si la vemos en una vitrina, en un museo, nos parecerán anticuadas, es prácticamente imposible pensar que entonces se podían manejar con esos instrumentos, eran capaces, como digo, de situar a los barcos y a los buques en pleno Atlántico. Aparte de las grandes gestas, caso de las de Colón, los viaje del Cano, bueno, el Cano volvió al Pacífico y terminó muriendo allí, esos viajes de descubrimiento que fueron en la primera mitad del 16, luego se estructura un sistema de flotas para atender a todo el imperio, un sistema regular de flotas. ¿Por qué se hizo así? Digamos que la economía quizá es lo que mueve todo. El viaje a las Molucas, realmente lo que se estaba buscando era una rentabilidad económica en ese momento, ¿no? Entonces, una vez encontradas, y lo que se trataba era hacer una ruta que económicamente fuera rentable, ¿no? Y por eso se llegó a la ruta del galeón de Manila, ¿no? Años más tarde, en 1565, con el viaje de Urdaneta. ¿Esto qué significaba? Que efectivamente había que regular esos viajes tanto los de la carrera de Indias, que llegaban a América, como luego desde América a Manila, ¿no? Lo que es el galeón de Manila. Bueno, y el sistema de flota se organizaba, pues, primero con el viaje que se hacía desde España a América, la carrera de las Indias, y desde allí se hacía andando hasta llegar al Océano Pacífico, donde entroncaba con lo que era el galeón de Manila. De esta manera, digamos, es el clarísimo ejemplo de lo que era la globalización, ¿no? Porque digamos que con la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano lo que se pusieron en contacto fueron todos los océanos y todos los mares del mundo, ¿no? Y eso significaba también poner en contacto todas las tierras del mundo y dar paso a nuevos sistemas económicos, y esos sistemas económicos, por supuesto, tenían que estar regularizados. A menudo se piensa que las gestas marítimas se circunscribieron al siglo XVI, y que más o menos para el año 1500, cuando Urdaneta consigue el tornaviaje, 1570, eso ya se ha terminado. Pero lo que vemos, a poco que buceemos un poco en la historia, es que las exploraciones continúan hasta el final del imperio, hasta el siglo XVIII. Ahí tenemos las expediciones de Jorge Juan o la de Malaspina. Es decir, nunca dejaron de explorar hasta el final. Efectivamente. Es más, quizá hay un paréntesis en el siglo XVII, cuando termina el siglo XVI con todos los tratados de la Casa de la Contratación. Y la Casa de la Contratación, digamos que es un centro fundamental para entender la navegación y la expansión del Imperio Español. En el siglo XVII quizás asistimos a un cierto bajón en ese sentido, pero en el siglo XVIII, en 1717, se crea la Real Compañía de Guardiamarinas. Y a partir de la creación de esta institución empiezan a formarse a los marinos en el siglo XVIII. Digamos que el primer ejemplo es Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que participan en la expedición del Arco del Meridiano, que es una expedición ya internacional con Francia y que sirve para determinar que la Tierra efectivamente era achatada y se mide un grado del meridiano. Todo esto se sigue perfeccionando a lo largo del siglo y es fundamental y desconocido todo el proceso de conocimiento del mundo que se dio en el último tercio del siglo XVIII. En el último tercio del siglo XVIII fueron múltiples las expediciones españolas, y entre ellas destaca especialmente la de Alejandro Malaspina y José de Bustamante, que realmente sí que podemos hablar de una expedición globalizadora, porque no dio la vuelta al mundo físicamente, pero sí recorrió todas las costas de América, llegó hasta las costas del Pacífico, incluso estuvo en territorios ingleses, como fue la isla de Australia, y digamos que fue un compendio porque se trataron aspectos zoológicos, botánicos, etnográficos, políticos. Entonces es, digamos, la punta del iceberg de todas las expediciones que hubo en el siglo XVIII, que son todos los marinos ilustrados que salen de esa Real Compañía de Guardiamarinas. Ahora que está tan de moda hablar de las vacunas, a menudo se ignora que la primera vacunación masiva de la historia se hizo en tiempos de Carlos IV, y las vacunas atravesaron el Atlántico en barcos españoles a bordo de niños, que sirvieron como viales. Efectivamente, la expedición Balmis, que partió de La Coruña y que fue un hito, y que ahora mismo, bueno, pues se ha reivindicado con el tema que hemos tenido de pandemia y
Y COVID, pues, bueno, pues se ha puesto otra vez, se ha empezado a valorar, ¿no? Esta expedición que se hizo completamente adelantada a su tiempo a principios del 19. El odio a España conduce a admitir la leyenda negra de forma completa, lo cual no quiere decir que no hubo horrores. Claro que hubo horrores, claro que hubo, se entiende, actos de violencia, porque la empresa era una empresa de hombres, no de ángeles. Si no, sería estúpido pensar que se entiende que era una empresa de ángeles, no una empresa de hombres. Y los hombres son así, a veces violentos, a veces aman, a veces guerrean, a veces odian, a veces detestan. Tienen actos sublimes y actos horribles. Pero aparándose solo en una parte de eso, al creer la leyenda negra, que es la leyenda que el enemigo inventa sobre ellos, comienzan a tener un odio sobre sí mismo, un menosprecio sobre sí mismo. En realidad, una menorvalía, es decir, a considerarse menos de lo que eran. Se ha olvidado todo lo bueno, todavía se oyen realmente disparates respecto a la conquista de América y no se ha educado a los niños y a las generaciones en la objetividad de la historia. No solo descubrió, digamos, ese nuevo continente, sino que llevó allí la cultura occidental, europea. Abrió imprentas, universidades, el urbanismo magnífico que desarrolló y sobre todo unas leyes de Indias por las cuales los indios, digamos, eran iguales de súbditos de los reyes de España como podían ser los no indios de la España europea. Los súbditos de Felipe IV, todos son súbditos de Felipe IV. Los indios, los no indios, los mestizos, los no mestizos, nacidos en Europa o nacidos en América. El colonialismo es otra cosa totalmente distinta. Es un modelo de expansión que se basa en la diferencia que hay entre la metrópoli y sus colonias. Inglaterra no generó otras Inglaterras. España sí generó otras Españas. Fue incorporando territorios y a todos ellos llevó sus modos de vida, su derecho, sus acueductos, sus ciudades, sus sistemas de organización. Y España va a sembrar completamente toda la América española de universidades. La siembra, hay un rosario de universidades. Si nos ponemos, por ejemplo, la Universidad de Lima, la Universidad de San Marcos de Lima se funda casi 70 años que lo que podríamos considerar la primera universidad norteamericana, que era de Harvard. Cuando se dice que los españoles llevaron la civilización a América, es desde el punto de vista literal, porque civilización viene de civitas, que significa ciudad en latín. Los españoles fundaron allí muchísimas ciudades, lo llenaron el continente de arriba abajo, ¿no es así? Sí, no solo eso, sino que algunas de esas ciudades fundadas por España eran mucho más impresionantes que las más impresionantes que había en Europa. Así lo dice Humboldt, cuando estuvo allí en el 1800, se quedó impresionado por la Ciudad de México, diciendo pues, que sus instituciones culturales, su urbanismo, la renta, también la renta, lo que cobraba la gente era muy superior a lo que había en la Europa de Inglaterra, de Francia y de la España europea. Incluso antes, en el siglo XVII, hay unas memorias muy interesantes de un inglés, Thomas Gage. Entonces este señor vivió en la zona de Centroamérica y de México como católico, pero hubo un momento en que apostasió y se volvió a Europa. Pues bien, escribió esas memorias y él mismo dice que el México de principios del siglo XVII era muy superior al Londres de esa misma época. Y se quedaba muy impresionado por la categoría de sus instituciones. Incluso hubo en un momento un motín y dice, pero ni siquiera se necesitó utilizar ni un cañón, ni un arcabuz, ni nada. Dice, además el virrey no tenía esos medios. ¿Por qué? Porque la situación de paz, bueno, ya le hubiese gustado a la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII disfrutar de una paz como la que hubo en la América española en esos mismos siglos, en los que no hubo ninguna guerra, mientras que en Europa, fíjense, la guerra de los campesinos en el siglo XVI, en el siglo XVII la guerra de los 30 años, la guerra de sucesión, que fue una guerra europea a principios del XVIII, etcétera, etcétera. Es decir, que, pero lo que se refiere a la urbanización, no cabe duda que donde se desplegó el urbanismo renacentista, el urbanismo moderno, el urbanismo que trataba de algún modo pues, de establecer una racionalidad en el uso del espacio urbano, fue en América, no fue en Europa, y así lo vemos pues, en las grandes ciudades hispanoamericanas.
¿Por qué fundaron ciudades y no otro tipo de asentamientos? Los ingleses en Norteamérica, por ejemplo, escogieron la plantación, y así es como lo vemos ya en la época de la independencia, que los padres fundadores casi todos eran dueños de plantaciones en mitad del campo. Hombre, los ingleses iban a hacer colonias, iban por el negocio para conseguir dinero, entonces la plantación, y lo que querían era tener gente sometida y gente esclava. En los españoles, desde la época de Isabel la Católica, con las famosas leyes de Indias, lo que se iba a hacer era extender, digamos, lo que podríamos llamar hoy en día la ciudadanía española por todos aquellos lugares donde fuesen españoles. Es decir, que no iba a España por el negocio. Más aún, más bien, no fue un buen negocio para España, por una razón muy sencilla, porque muchas de sus personalidades más relevantes de la ciencia se fueron a América. Muchos de los arquitectos, de los constructores, es decir, que se desplegó todo un patrimonio cultural, digamos, en América, como no se podía hacer en la España de entonces, puesto que se iba a América. Es decir, que no se iba por razones de negocio, sino por razones de cultura, de civilización y de religión también. De hecho, si hoy en día existe la religión católica, en buena medida es gracias a España y Portugal. En ese momento, en la época de Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Portugal formaba parte de España, porque la llevaron a todo el mundo, Asia en Filipinas y en América. Es decir, que vemos que ese aspecto tan importante de la civilización, que es el cristianismo católico, universalista, que reconoce los derechos humanos, el respeto a los demás, pues fue en gran medida gracias a la labor española. Las ciudades hispanas en América, da igual donde miremos, desde Santa Fe, Nuevo México, Antigua Guatemala, Comayagua en Honduras, Quito, cualquiera, son todas muy parecidas, extraordinariamente parecidas. ¿Por qué encontramos este patrón común? Porque están en distintos climas, alturas, da igual que estuvieran frente al mar, encima de una montaña, las traían planificadas ya en la cabeza. Bueno, sí, había una idea renacentista de la ciudad, con el centro en una plaza mayor, lugar de encuentro, cerca estaba el mercado, cerca pues estaba también la catedral o la iglesia, los conventos, las instituciones culturales, y digamos no era el desbarajuste de las ciudades medievales, en que cada uno hacía lo que le daba la gana y lo ponía como quería, sino que más bien había una revolución racionalista para facilitar la comunicación, unido también pues al interés que representaba la cultura clásica. De algún modo, España se reconocía como una heredera del Imperio Romano, de la Roma, no solo por razones culturales o incluso lingüísticas, sino también por razones urbanísticas. Pero también hay un aspecto que no se suele señalar y que conviene destacar: si existe el barroco, es porque España descubrió América y llevó a sus navegantes por Asia, porque hasta se puede decir que a finales del siglo XVI lo que predomina es en la arquitectura es el estilo renacentista, pero de pronto a partir de finales del XVI, sobre todo ya en el XVII, empiezan a surgir las columnas salomónicas, los retablos complejos, una arquitectura muy delirante, que es el barroco. O sea, ese barroco que se convertirá en el modelo arquitectónico del mundo occidental, de Francia, de Alemania, de Italia, por supuesto de España, de Inglaterra, tiene su origen en el contacto que estableció el español con esos otros mundos, con esas otras culturas, la cultura maya, la cultura azteca, la cultura oriental, la cultura china, y con esa geografía. Puesto que, claro, el tipo de montañas, el tipo de selvas que había en América y en Asia no es lo que había en Europa, y todo eso influyó, es decir, que vemos que en el origen del barroco, que es tan importante para explicar el arte y la cultura occidentales, en gran medida es fruto de los viajes españoles por el mundo, pero no solo el barroco, el neoclasicismo. Este es un tema que yo he estudiado especialmente por mi dedicación a la época de Carlos III. Es verdad que en España había habido desde la época de los Reyes Católicos un gran interés por la arqueología clásica. Nebrija, Antonio de Nebrija, escribió su Emerita Restituta, o sea, como, digamos, hablar de Mérida en términos científicos. Y hubo otra serie de Rodrigo Car,
a las ruinas de Itálica, o sea que ya a finales del XVI se hicieron hallazgos de ruinas romanas como son las de Itálica. Pero sobre todo fue cuando el madrileño Carlos de Borbón y Farnesio, todavía no era el rey Carlos III, se fue muy jovencito, con 16 años más o menos, a Italia, pues porque iba a ser proclamado príncipe heredero de Toscana, como fue proclamado, y duque de Parma. Y justo en ese momento es cuando su padre Felipe V le aconseja que recupere para España el sur de Italia, o sea, lo que serán las dos Sicilias, Nápoles y Sicilia. Él inicia esa campaña con tropas españolas y con la financiación española, y en efecto vuelve otra vez todo el sur de Italia a España, y Felipe V le concede que convierta esas regiones, esos estados, en un reino independiente, que será el reino de las dos Sicilias. Pues bueno, pues es justamente siendo rey ya como en el 1730 y tantos, cuando españoles descubren Herculano y después Pompeya y empiezan a hacer una investigación arqueológica científica. Y de hecho, yo tengo los facsímiles de los diarios de investigación que están en español, llevados sobre todo por Roque Joaquín de Alcubierre, un aragonés que era el que dirigía las excavaciones durante muchísimos años, y otros españoles también, y al mismo tiempo que se hacen esas excavaciones que harán que se convierta Pompeya en Herculano en uno de los grandes puntos del Gran Tour, al mismo tiempo Carlos III, todavía no Carlos III, Carlos de las dos Sicilias, crea, digamos, una academia de Portici donde se publican grabados maravillosos de los hallazgos de Herculano y Pompeya, hallazgos de pintura, hallazgos de escultura, hallazgos de muebles y de objetos de toda... Yo de hecho tengo 200 de esos grabados de la edición de 1753, la primera, y todos esos grabados, que eran cientos y cientos, los reparte no solo por España y América, sino también por Europa, y es el origen del arte neoclásico. O sea, esto empieza gracias a España, y sin embargo normalmente se dice que el neoclasicismo lo crea la Revolución Francesa o Napoleón Bonaparte. No, señor, el neoclasicismo aparece gracias a estas investigaciones promovidas y financiadas con dinero español por Carlos III y que dirigieron ingenieros, que eran arqueólogos españoles, conservándose todo. Estaba prohibido la venta de cualquiera de esos artículos, o sea que no sé si me he extendido más de la cuenta en la pregunta que me ha hecho. Hay una institución en la América virreinal que es la del Cabildo. Está traída directamente de España y juega un papel fundamental en la conquista, porque lo primero que hace Hernán Cortés, nada más llegar a México, es fundar una ciudad, que es Veracruz, y hacerse elegir alcalde, lo mismo que había hecho Velázquez años antes en Baracoa, en Cuba. Es decir, la vida virreinal era una vida que giraba en torno a los cabildos, no tanto en torno a los virreyes. Bueno, y es que además el virrey, cuando cumplía su mandato, venía al juicio de residencia. Y a veces digo, ojalá que hoy en día, cuando los ministros cumplen su mandato, fuesen sometidos a un juicio de residencia, es decir, que todo el mundo puede hacer cualquier tipo de alegación sobre su tiempo. Es decir, que la forma de gobierno que llevó a España no era una forma democrática, estrictamente hablando, pero como por otro lado estaba regida por el Consejo de Indias, y el Consejo de Indias, digamos, facilitaba mucho la vida a los indios. De hecho, como dijo Vasconcelos, el gran autor mexicano Vasconcelos, la conquista la hicieron los indios y la independencia los españoles. Entonces, la institución del Cabildo, que no conozco especialmente bien, sí conozco más a los virreyes, eran instituciones que trataban de favorecer, digamos, a los indios, las clases autóctonas. En las ciudades es, de hecho, donde nace el sentimiento independentista. ¿Perdón? Es en los cabildos donde empieza la independencia. Bueno, donde empieza es en los criollos, digamos. También es verdad que empieza en unas circunstancias muy especiales. No nos olvidemos que hubo el problema entre si el rey era Carlos IV, hijo de Carlos III, o el hijo de Carlos IV, Fernando VII. Hubo un conflicto entre ellos de quién era el rey. Además, Napoleón los había secuestrado y los llevó a Francia y puso como rey a José Bonaparte, a su hermano. Evidentemente, esto hizo que en América, que estaba lejos, cuyas fuentes de información no eran tan directas como las que había en España, se sintiesen como muy desencantados sobre el rumbo que estaba tomando la monarquía española, que hasta entonces era la referencia fundamental, junto con el Consejo de Indias, que dependía directamente de la monarquía, para los indios.
Entonces, los criollos que tenían intereses, digamos, en las diferentes virreinatos y gobernadurías, entonces convencieron a los indios que lo que quería, de algún modo, el rey de España era que se independizase, puesto que el rey era José Bonaparte y también había ese conflicto entre Carlos IV y Fernando. Es decir, que fue una época de mucha confusión en la que los que siempre habían apoyado el Imperio Español, que eran sobre todo los indios, por eso vuelvo a repetir lo de Vasconcelos, la conquista lo hicieron los indios y la independencia de los españoles, entonces justo los españoles que tenían intereses económicos, sobre todo, políticos, y también auspiciados por Inglaterra, que era el imperio emergente, enemigo de España, entonces consiguieron, digamos, llevar a cabo la independencia. También es verdad que eso lo facilitó dos medidas que tomó Carlos III, en mi opinión, no muy sensatas. Una, la extinción de la Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús era una institución muy importante y que contribuía al mantenimiento del Imperio Español, en Paraguay, por ejemplo, las reacciones del Paraguay, en otros sitios. Entonces, con la expulsión de los jesuitas, no solo se perdió un acervo cultural importante, intelectual, sino que se creó un enemigo, primero. Y en segundo lugar, que hubo un cambio a la organización militar, de manera que se produjeron como ejércitos en los diferentes virreinatos y gobernadurías. De manera que no era el mismo el ejército que había en Nueva España, en lo que llamaríamos ahora México, que el que había en el Perú o en el Río de la Plata. Y eso hizo que también los ejércitos pudiesen, de algún modo, aproximarse más a esa especie de tribalismo que el nacionalismo, digamos, postimperial crea. A lot of works are also the result of, for instance, propaganda, making the story about the good and the bad, of course. And the good are, in the Dutch propaganda, of course, the rebels, and the bad are the Spanish. But if you make clear that it is propaganda from that time, you also make clear that you have to look at it in a critical way. El Real de A8 es una moneda castellana que coincide su lanzamiento y sobre todo su desarrollo después con la conquista y el imperio. Y cuando se acuña con nuevos métodos que hacen más difícil la falsificación y que se mantiene un valor, un peso y una medida, ese Real de A8 se convierte en moneda internacional. En los Estados Unidos, el Spanish $1000, el dólar acuñado español, como patrón monetario para el dólar. Incluso el símbolo está creado con las dos columnas de plus ultra y el lazo que une las columnas. Ese es el origen del símbolo. José Luis, hacer este documental ha sido algo parecido a los trabajos de Hércules, el 13º. ¿Cuánto tiempo se ha llevado a hacer esto? Bueno, realmente unos 3 años, desde que decidí hacerlo. O sea, del momento en que... Bueno, lo hice porque ya estaba un poco harto de aguantar tantas tonterías por todos lados, ¿no? Tantas historias, la historia contada de manera... La leyenda negra lo invadía todo, de alguna forma. Yo llevaba años que había leído, por supuesto, pues a Julián Juderías, a Julián Marías, o sea, gente que... Y era algo que me tenía ya un poco hasta las narices el aguantar tantas tonterías sobre la historia de España, ¿no? Y fue leyendo el libro de Elvira Roca Barea, antes de acabarlo, a la mitad del libro ya decidí que había que hacer un documental, que mi próximo proyecto sería un documental sobre la historia, no necesariamente sobre el libro de Elvira, que no lo es la película, pero sí está... la decisión de hacerla fue... Lo que me llevó a empezar fue el libro de Elvira Roca. El problema es que el cine es caro. El problema Hasta sí. la cosa más sencillita es cara. Necesitas medios técnicos, las producciones son caras, la financiación fue un problema y innovasteis yendo directamente a la suscripción popular que se llamaba antiguamente. Sí. Y eso ha funcionado bien. Ha funcionado extraordinariamente bien, sí. ¿Cuánta gente os ha apoyado? De momento 1.570.
de gente personas individual que ha puesto, una cantidad desde 15 hasta 15.000 euros. ¿Y eso os ha dado para financiarlo entero o habéis tenido que recurrir a otras fuentes? Bueno, la primera ayuda a financiación que recibimos fue la Comunidad de Madrid con una ayuda al desarrollo de proyecto, que no es muy grande, pero bueno, nos permitió empezar, ¿no? Y cuando ya empiezas algo ya has hecho más de la mitad, ¿no? Y luego el mecenazgo nos ha permitido pues llegar prácticamente casi a las 2/3 partes del presupuesto, o sea que nos queda todavía por financiar una tercera parte. Cuando te pusiste con esto, ¿encontraste resistencias de tipo político, por ejemplo, o de tipo académico? No, la verdad es que no. Reticencias no encontramos ayudas, o sea, acudimos a la empresa privada, a las fundaciones de las grandes compañías del IBEX, ¿no? Pensamos que era un proyecto que podía interesar a fundaciones y no tuvimos ninguna respuesta. Hablamos con lo que entonces se llamaba Marca España, que estaba cambiando. Les pareció estupendo la idea y nunca más nos contestaron. O sea, así una tras otra vez, ¿no? Todas las fuentes institucionales que fuimos buscando no dieron señales no les interesaba. Pero, por otro lado, nosotros seguíamos rodando y cuando hicimos la operación de mecenazgo, pues la verdad es que fue un éxito, fue absolutamente increíble. La gente colaboraba con entusiasmo. Vosotros nos ayudasteis mucho a promocionar el crowdfunding ¿no? En redes, que fue muy exitoso, pero bueno, la verdad es que la respuesta a mí me sorprendió, nunca pensé que sería tanta gente y que aportaría. Hubo además muchas aportaciones de América, de gente de México, de Argentina, de Estados Unidos, que también me sorprendió mucho. Ahora estáis en la fase donde una colonia de hombres se la juega, es decir, donde una película se la juega, que es en la parte de la distribución. Estáis ya en las salas y en el futuro pues habrá que estar en otros lugares. Aparte de las salas, cuando termine el estreno y salga de los cines, ¿dónde vais a estar? ¿Dónde la gente podrá encontrar España, la primera globalización? Pues por supuesto en Internet abriremos una página específica para la película en la que te podrás descargar y luego pues estaremos en alguna plataforma que nos acoja, pero vamos, de luego vamos a estar en distribución online tan pronto como acabemos la distribución en cines. Hay que dar una ventana a los cines para que te puedan seguir programando la película en salas de cine, ¿no? Y luego ya entraríamos a los DVDs y la distribución online. La Televisión Española se metió dentro de la producción, es coproductora, sí. Y también lo dará, ¿se entiende? Sí, la Televisión Española tiene los derechos de emisión de antena en España, o sea, de emisión en abierto, en televisión en abierto. O sea, es una coproducción es coproductor, pero no ha participado en la producción, solo es una coproducción financiera, digamos. O sea, que se queda con los derechos y a cambio les damos una participación en la producción. Bien, parece ser que el documental por ahora, crucemos los dedos y que siga funcionando, está funcionando en los cines, mucha gente ha ido a verlo y está yéndolo a ver ahora que está de estreno. Esto supongo que a ti te habrá dado muchos ánimos para plantearte otro lío cinematográfico sobre este mismo tema, un tema asociado. Pues, bueno, la verdad es que solo lleva este fin de semana, lleva 2 días en los cines, pero va estupendamente. Ha tenido un arranque magnífico, la verdad es que estamos muy sorprendidos y muy contentos. Hemos salido en un montón de cines y la media ha sido altísima. La gente aplaude. La gente aplaude al final de las salas. No le sucedería a Bruce Willis. Sí, no. Ahí es estupendo. Entonces, ¿habrá una segunda? Habrá una segunda. Habrá un 14º trabajo de Hércules. Sí, 14º trabajo de Hércules, sí. ¿Y qué temas quieres abordar? Vamos, ¿en qué lío te quieres meter? Pues todavía no lo sé, porque, hombre, ahora lo que haremos será lo que te contaba, que era
ampliar un poco, ampliar la película, no haciendo una película, sino en un canal de YouTube o retransmitiéndolas en vez de hacer unos vídeos que amplían algunos de los temas que hemos tratado. Pero claro, de cada 2 minutos de la película se podría hacer una serie, o sea, de cada tema que vayamos tocando da para muchísimas cosas, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice, ¿por qué no has hablado de esto? Y dice, bueno, es que ya lo sé, pero no puedo hablar de todo en 105 minutos, ¿no? Es decir, ahora estás con la versión extendida y tendrá que llegar el corte del director. Perdona. El corte del director. El corte del ¿no? director. Como se hacen las grandes largometrajes, ¿no? Que le meten media hora más. Bueno, para aquí ya es bastante larga, ¿eh? Ya son 1 hora 45. A mí se me hizo corta, ¿eh? Sí, bueno, sí. Pero de eso se trata, de que se haga corta, ¿no? En realidad se trata de que se haga corta, ¿no? Estoy aquí en un polígono industrial en Fuenlabrada, donde he venido a ver cómo se imprimen los libros de la Esfera de los Libros. Y es que en noviembre se va a publicar el que será nuestro tercer libro de Academia Play, un libro de batallas históricas que tiene un formato un poco diferente, ahora lo veréis. El libro está escrito por mí y por 2 jóvenes historiadores, Alberto Vidal y Alberto Menéndez, que trabajan con nosotros en la empresa, en Academia Play. Y aquí tenemos a Félix y a José María. José María es director de Anzos y Félix es mi editor de la Esfera de los Libros, que nos vais a enseñar aquí cómo se hace la magia, ¿no? Eso es. Vamos a meter en máquinas los primeros pliegos del libro y dentro de nada en todas las librerías lo vais a tener. Es ese, el 1. Parece que está quedando espectacular. Explícame un poco cómo funciona esto. Los datos de la preimpresión automáticamente los recoge él en el ordenador. Sí. Él aquí ve la va a imprimir y él puede ajustar todos los colores. Él automáticamente, la máquina lee automáticamente toda la carga de tinta que tiene que llevar. Sale perfectamente, esto no va a bajar ya de tono. En otras máquinas normales lo que ocurriría sería que esto no se bajaría hacia abajo. En esta máquina, cuando pasa, lleva unos LEDs que queman la tinta y la dejan exactamente igual. O sea, como salga sale de locura. Esto sería un pliego. El trabajo se comprende de 8 pliegos y medio. Y medio quiere decir que es un día de tira a la mitad. Sí. Porque en vez de ser un 32, ya es un 16. Fácil. Entonces esto se lleva a la encuadernación, las máquinas lo plegan y después los hacen y los cosen. Esto es para hacerlo enorme. Si hiciéramos una tirada pequeña, se harían en digital, que son este tipo de máquinas. Este tipo de máquinas lo que son como fotocopiadoras venidas a más, que lo que hacen es hacer lo mismo, pero para tiradas más pequeñas. Este libro se tiene que hacer en offset porque sale mucho más caro. Aquí se están tirando unas fichas. Es azul porque sale azul, pero esto lo que va a imprimir es el negro, no yeah. En la máquina. Y luego tenemos el magenta, color magenta. Esta es la cantidad de magenta que tienen todas las imágenes. Cada plancha va en cada cuerpo que hay. Una cara y la otra. Le darías a este botón, la plancha sale, le vuelves a dar a este y la sacas. Vamos a ver qué vemos por aquí. Es todo un espectáculo ver cómo esas pequeñas ventosas agarran el papel y lo van moviendo. Por aquí va bajando de uno en uno. Y ahora nos dirigiremos a las máquinas de entintado. Continuamos por aquí. Los papeles van avanzando de máquina en máquina. Y por aquí van saliendo.
¿Veis la luz azul? Ese es el UV, la luz azul que hay. Sí. Eso le da un fogonazo, ¿no? Para que seque el papel. Mirad a qué velocidad se imprime. Está imprimiendo uno de los pliegos. Esto imprime más rápido que la impresora de mi casa, efectivamente. Velocidad. Más rápido que la Lexman. ¿Cuántos pliegos se pueden imprimir? 15.000 a la hora. 15.000 pliegos a la hora. Tenemos buenas noticias para todos los amantes de Academia Play. Hemos desarrollado una app que ya puedes descargarte en tu móvil o en tu tablet. Dentro de la aplicación tienes toda la historia de España desde la prehistoria hasta nuestros días. La aplicación cuenta con 47 unidades didácticas, cada una de ellas con un vídeo, un podcast y un texto. Es decir, 47 vídeos, 47 podcasts y 47 textos.